Hay conversaciones que cambian una vida, y hay otras que pueden destruir un alma. No todas ocurren con palabras, y no todas se escuchan con los oídos. Algunas suceden en silencio, dentro de ti, disfrazadas de pensamientos, dudas y emociones. Y quizá, sin darte cuenta, ya llevas tiempo participando en una conversación que no comenzó contigo, sino con alguien que ha estado susurrando desde el principio de la historia. Una conversación que Satanás no quiere que escuches, porque si lo hicieras, todo su poder sobre ti se desmoronaría. Desde el inicio de los tiempos, el enemigo no ha necesitado gritar. No necesitó cadenas, ni fuego, ni fuerza para destruir a la humanidad. Le bastó una sola frase. Una pregunta. ¿De verdad Dios dijo eso? Fue así como todo comenzó. El primer ataque no fue con violencia, sino con duda. Porque Satanás sabe que el que logra sembrar duda en la mente, termina conquistando el alma. Desde entonces, su estrategia no ha cambiado. Solo se ha adaptado. Y hoy, sus palabras siguen sonando, pero con un nuevo disfraz: ansiedad, desánimo, orgullo, comparación, miedo. Todo eso que escuchas en tu cabeza cuando más necesitas silencio. Imagina esto: estás solo, pensando en todo lo que te ha salido mal. Y de pronto, una voz interna te dice: ¿de verdad crees que Dios te escucha? Si te escuchara, ¿por qué no cambia nada? Es una frase sencilla, pero letal. Porque no viene del aire, viene del mismo guión que el enemigo usó en el Edén, en el desierto, en la cruz. La duda sobre la voz de Dios. El cuestionamiento del amor divino. Satanás no necesita convencerte de que Dios no existe. Solo necesita que empieces a creer que Dios no está contigo. Que se olvidó. Que ya no vale la pena orar. Y así, sin darte cuenta, dejas de hablar con Dios para empezar a escuchar al enemigo. Hay un diálogo que nunca debes permitir, el que comienza con la sospecha de que Dios no te ama. Porque en ese momento, el infierno empieza a tener tu atención. No importa si lo llamas depresión, estrés o decepción, si detrás de eso hay una voz que te dice: no vales, nadie te ve, eres un error, estás escuchando la conversación equivocada. Y es exactamente esa conversación la que Satanás no quiere que escuches conscientemente, porque si descubres que esas palabras no son tuyas, pierden su poder. Mira, el enemigo no te ataca donde estás fuerte. Te ataca donde estás cansado. No cuando estás orando, sino cuando estás distraído. Por eso sus frases suenan tan familiares, tan tuyas, tan lógicas. Ya no ores, igual nada cambia. No perdones, esa persona no lo merece. No intentes, siempre terminas igual. Dios ya se cansó de ti. Cada una parece un pensamiento, pero en realidad es una semilla. Y si no la confrontas, germina. Satanás no necesita poseerte, le basta con influirte. No necesita gritarte, le basta con que creas que es tu propia voz la que habla. La Biblia dice que Él es padre de mentira, y un padre no solo miente, sino que enseña a mentir. Enseña a tu mente a fabricar excusas para no levantarte, para justificar el pecado, para normalizar la mediocridad espiritual. Así es como el enemigo se vuelve un narrador interno en tu cabeza, contándote una historia donde tú eres la víctima, donde todo está perdido, donde Dios ya no aparece. Pero la verdad es que la conversación solo se mantiene mientras tú sigas escuchando. Por eso, la batalla más grande de tu vida no será contra el pecado visible, sino contra las ideas invisibles que lo justifican. Lo que el enemigo más teme no es que peques, sino que despiertes. Porque cuando despiertas y reconoces su voz, dejas de seguirla. Y ahí, todo se derrumba. Piensa por un momento, ¿cuántas veces en tu vida tomaste una decisión movido por miedo, culpa o orgullo? ¿Y cuántas de esas decisiones nacieron justo después de escuchar una de esas frases internas? No fue casualidad. Fue parte del diálogo. Un diálogo donde él habla, y tú reaccionas. Pero lo más peligroso no es escuchar, sino responder. Cada vez que le das espacio a un pensamiento negativo y lo alimentas, respondes al enemigo. Y cada vez que lo haces, él gana terreno en tu mente. Hay una escena poco mencionada en la Biblia, pero profundamente reveladora. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás habló 3 veces. Pero Jesús no le respondió desde el ego, ni desde la emoción, ni desde el miedo. Respondió con la palabra. No debatió. No justificó. Solo cortó el diálogo. Escrito está. Esa fue la frase que cerró la conversación. Jesús nos enseñó que la forma de silenciar al enemigo no es ignorarlo, sino responder con verdad. Porque donde hay verdad, la mentira no puede sostenerse. Y eso, precisamente, es lo que el enemigo no quiere que descubras. Que tienes poder sobre su voz. Que puedes cortar la conversación en cualquier momento. Que la duda no tiene la última palabra.
Él quiere mantenerte en el diálogo, no en la respuesta. Quiere que discutas con tus pensamientos, que analices tu dolor, que busques razones para rendirte. Mientras lo haces, Él sigue hablando. Pero cuando decides creer la verdad de Dios por encima de lo que sientes, el ruido se apaga. El enemigo no teme tus oraciones vacías, teme tu fe firme. No teme tus lágrimas, teme que te levantes después de llorar. No teme tu cansancio, teme que aún cansado digas, sigo confiando. Porque cuando haces eso, rompes el guión que Él escribió para ti. Y por primera vez, escuchas la voz que Él quería tapar, la voz de Dios diciéndote, no temas, porque yo estoy contigo. Esa es la conversación que Satanás no quiere que escuches, la del amor que te rescata aún cuando caes, la del perdón que te limpia aún cuando te alejas, la del propósito que sigue intacto aún después del error. Es la voz que no grita, pero que sana, que no presiona, pero que transforma. Y es en esa voz donde todo cambia. Así que antes de seguir dudando, antes de rendirte, pregúntate, ¿de quién fue esa frase que escuchaste? ¿De verdad fue tuya? Porque puede que la voz que más has estado escuchando últimamente, ni siquiera venga de ti. El enemigo aprendió a hablar el idioma de cada generación. En el pasado, sus susurros se oían entre árboles y tentaciones visibles. Hoy se camuflan entre notificaciones, pantallas, tendencias y pensamientos aparentemente inofensivos. No necesitas verlo para escucharlo, basta con que abras el celular, enciendas la televisión o te compares con alguien más. Es ahí donde la conversación sigue activa, disfrazada de normalidad. Porque la mentira más peligrosa no es la que se opone a la verdad, sino la que se le parece. Satanás ya no te dice deja a Dios, ahora te dice cree en ti mismo por encima de todo. Ya no te dice peca abiertamente, te susurra haz lo que sientas. Cambió las palabras, pero no el propósito. Quiere que tú seas el centro, que tus emociones sean tu guía, que tu verdad valga más que la verdad. Y cuando logre eso, no necesitará que reniegues de Dios, porque ya habrás puesto otro Dios en su lugar, tú mismo. Mira lo que sucede a diario, las redes sociales se han vuelto templos modernos donde cada uno adora su imagen. Se confunde autoestima con soberbia, autenticidad con orgullo, libertad con desobediencia. Y mientras todos celebran su independencia espiritual, cada día se alejan más de la voz que podría salvarlos. Satanás no te empuja al abismo, te convence de que puedes volar sin alas. Él no destruye de golpe, lo hace con paciencia. Primero siembra la duda, luego el deseo, y finalmente la justificación. Te convence de que lo malo no es tan malo, y lo correcto no es tan necesario. Te susurra, Dios entiende tus errores, pero nunca menciona que también espera tu cambio. Todos lo hacen, nadie es perfecto, solo se vive una vez. Son frases inocentes, hasta que te das cuenta de que son excusas perfectamente diseñadas para adormecer tu conciencia. El enemigo no quiere que te sientas mal, quiere que te sientas cómodo. Porque cuando el alma se acomoda al pecado, deja de buscar la santidad. Y cuando deja de buscarla, deja de escuchar a Dios. Esa es la trampa, no hacerte rebelde, sino indiferente. No alejarte corriendo, sino dormido. Vivimos en una generación donde el ruido ha reemplazado al silencio, y Satanás lo sabe. Mientras más distraído estés, menos atento estarás a la voz de Dios. Por eso te llena de notificaciones, preocupaciones y falsas urgencias. Quiere que reacciones todo el día, pero que reflexiones lo menos posible. Porque cuando el alma no reflexiona, el enemigo gobierna en automático. Él susurra a través del miedo cuando no logra dominarte por el placer. No vas a poder, no eres suficiente, Dios no te va a perdonar por esto. Es un discurso diseñado para quebrarte desde dentro. Quiere que tu propia mente se vuelva su portavoz. Y cuando lo logra, ya no necesita seguir hablando. Tú repites su mensaje cada vez que te menosprecias, cada vez que dudas de tu propósito, cada vez que dices ya no puedo más. Pero ¿sabes por qué su voz es tan convincente? Porque no te habla como un enemigo, sino como un consejero. Te hace creer que te entiende, que te protege, que te libera. Haz lo que quieras, es tu vida. Perdona, pero no olvides. Dios te ama igual, no importa lo que hagas. Cada frase tiene una parte de verdad, pero distorsionada lo suficiente para alejarte sin que lo notes. El enemigo siempre ofrece una verdad incompleta. Y una verdad incompleta es más peligrosa que una mentira total, porque parece justa, suena correcta, pero te deja vacío. Jesús no dijo la verdad te hará sentir bien, dijo la verdad te hará libre. Y esa libertad no siempre se siente cómoda, porque te confronta, te incomoda, te muestra las cadenas que habías aprendido a ignorar. Satanás quiere que veas a Dios como un juez distante, no como un padre amoroso. Quiere que pienses que ya fallaste demasiado, que el perdón no es para ti.
Pero esa es su jugada más vieja. Porque si logra convencerte de que estás demasiado roto para volver, jamás lo intentarás. Por eso, cuando caes, la voz que te dice ya no tiene sentido no es tu conciencia, es él. Y lo más cruel de todo es que no se conforma con hacerte pecar, quiere que te sientas condenado. Porque el pecado te aleja, pero la culpa sin redención te encadena. Jesús vino a liberarte, pero el enemigo quiere que vivas como si siguieras preso. En la mente del creyente, hay dos conversaciones constantes, la del acusador y la del redentor. El acusador te dice, mira lo que hiciste, el redentor te dice, mira lo que hice por ti. Uno te hunde en el pasado, el otro te ofrece futuro. Uno te esclaviza con culpa, el otro te libera con gracia. Y cada día eliges cuál voz amplificas. El problema no es escuchar al enemigo, sino creerle. Y esa es la trampa moderna. Ya no necesitas una posesión para estar dominado, basta con que adoptes su forma de pensar. Por eso hay tantas personas libres que en realidad están cautivas. Cautivas del miedo a no ser aceptadas, del deseo de ser admiradas, del orgullo de no necesitar a nadie. Esas son las cadenas invisibles que más pesan. El enemigo no necesita destruirte si puede distraerte. No necesita arruinar tu vida si puede hacerte perder el propósito. Porque para él, que vivas sin propósito es igual que estar muerto. Por eso te llena de metas vacías, de logros que no sacian, de sueños que terminan en cansancio. Te promete satisfacción, pero te entrega agotamiento. Te ofrece placer, pero te quita paz. Te promete libertad, pero te deja solo. Y es en ese punto, cuando sientes que todo te falta aunque lo tengas todo, donde la conversación alcanza su clímax. El enemigo susurra, Dios te olvidó. Pero en ese mismo instante, el cielo te está diciendo lo contrario, hijo mío, aún estoy aquí. Por eso, la única forma de silenciar al enemigo no es gritarle, sino reconocer quién realmente está hablando. Cada vez que identifiques una mentira, cámbiala por una verdad. Si te dice nadie te ama, recuerda con amor eterno te he amado. Si te dice ya no hay esperanza, responde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te dice Dios se olvidó de ti, contesta aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cada respuesta corta un hilo invisible. Cada verdad declarada recupera terreno. Porque la fe no es sentir algo, es decidir a quién le crees. Hay batallas que dejan cicatrices visibles, y hay otras que solo se libran en silencio. Son esas guerras internas que nadie ve, donde sonríes por fuera, pero por dentro te estás desgastando. La mayoría de las personas no sabe que lo que sienten no siempre les pertenece. Creen que su tristeza, su cansancio o su apatía son solo emociones humanas, cuando muchas veces son el resultado de una conversación espiritual que se libra en su mente día y noche. Satanás no pelea con espadas, pelea con ideas. No ataca tus manos, ataca tus pensamientos. Porque sabe que si logra controlar tu mente, controlará tu destino. Lo ha hecho desde siempre. Fue así como logró que Eva comiera del fruto prohibido, que Caín matara a su hermano, que David mirara lo que no debía, que Judas creyera que su error no tenía perdón. Cada caída empezó con una idea, una frase, una voz que sonaba razonable, pero venía del infierno. El enemigo no te obliga a pecar, te convence. Y para hacerlo, usa el lenguaje de tus heridas. Si alguna vez fuiste rechazado, te hablará a través del rechazo. Si alguna vez fuiste traicionado, te hablará a través de la desconfianza. Si alguna vez fuiste humillado, te hablará a través del orgullo. Él adapta su voz a tus cicatrices. Por eso se siente tan personal. Por eso, cuando lo escuchas, parece que te hablas tú mismo. Hay personas que ya no están en cadenas físicas, pero siguen presas de una conversación mental. Una voz que repite no eres suficiente, nadie te entiende, no vale la pena seguir. Esa voz no necesita aparecer en sueños ni poseer cuerpos, solo necesita convencerte de que lo que dice es verdad. Y mientras lo creas, seguirá reinando en tu mente. La guerra invisible del alma comienza cuando aceptas pensamientos que no nacen del amor de Dios. Cada pensamiento que te roba la paz, que te aleja del perdón o que te impulsa al orgullo, proviene del mismo lugar. Pero lo sutil es que el enemigo nunca se presenta como enemigo. Se disfraza de lógica, de instinto, de realismo. Te hace creer que está siendo prudente, cuando en realidad está siendo manipulado por el miedo. Por eso Pablo escribió, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Lo que quiso decir fue que tu verdadero adversario no tiene rostro humano. No es tu pareja, tu jefe o tu pasado. Es una inteligencia espiritual que quiere convencerte de que todo lo que Dios dijo sobre ti era mentira. Y mientras tú peleas con personas, Él sigue ganando terreno en tu mente.
Una de las estrategias más poderosas del enemigo es disfrazar la voz del ego de la voz de Dios. Te hace creer que la venganza es justicia, que el silencio es prudencia, que la indiferencia es fortaleza. Te convence de que puedes seguir en tu orgullo y aún así tener paz. Pero lo que él llama paz es anestesia. No cura, solo adormece. Y cuando despiertas, ya no sabes quién eres ni en qué crees. Mira lo que hizo con Pedro. En una misma conversación, Jesús le dice: «Bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre». Pero minutos después, el mismo Pedro, movido por una idea errónea, intenta impedir que Cristo cumpla su propósito. Jesús le responde: «Apártate de mí, Satanás». No porque Pedro estuviera poseído, sino porque su mente fue influenciada. En cuestión de minutos, pasó de ser portavoz del cielo a eco del infierno. Así funciona la guerra invisible. No se libra con fuego, sino con pensamientos. Un día estás lleno de fe, y al siguiente no sabes si Dios te escucha. No porque cambió Dios, sino porque cambió la conversación dentro de ti. El enemigo se infiltró en tu mente, cambió el tono de tus pensamientos y te hizo creer que ya no eres digno de la presencia divina. Pero hay señales claras que revelan cuando tu mente está siendo influenciada. Cuando comienzas a comparar tu vida con la de otros y sientes que Dios se olvidó de ti, el enemigo está hablando. Cuando oras y te preguntas si sirve de algo, el enemigo está hablando. Cuando te haces daño pensando en el pasado y sientes que nunca sanarás, el enemigo está hablando. Cuando justificas lo que sabes que está mal, diciendo todos lo hacen, el enemigo está hablando. El problema no es escuchar, sino quedarse en la conversación. Porque mientras escuchas, pierdes enfoque, pierdes fuerza y, sobre todo, pierdes identidad. El enemigo no puede quitarte lo que Dios te dio, pero puede hacerte olvidar quién eres. Y cuando olvidas quién eres, actúas como alguien que no tiene propósito. Por eso Jesús nunca discutió con el enemigo. Nunca le dio tiempo ni espacio. No porque no pudiera responder, sino porque sabía que cada segundo invertido en un diálogo con la oscuridad es un segundo robado a la verdad. Por eso su respuesta fue corta, firme y final: escrito está. 3 palabras que representan el cierre definitivo de toda conversación con la mentira. Y tal vez eso sea lo que necesitas hoy. Cerrar el diálogo. Dejar de justificar tus heridas. Dejar de negociar con tus pensamientos. Dejar de buscar sentido en el ruido. Quizá llevas meses o años intentando razonar tu dolor, cuando lo único que Dios espera es que le devuelvas la voz. Porque mientras sigas dialogando con el enemigo, no escucharás al Padre. La mente no puede albergar 2 conversaciones al mismo tiempo. Si llenas tu mente de las palabras del cielo, el infierno se queda sin espacio. El enemigo te quiere confundido, Dios te quiere claro. El enemigo te quiere cansado, Dios te quiere libre. El enemigo te quiere con miedo, Dios te quiere con propósito. Por eso, cada pensamiento que te roba la paz es una pista de quien está hablando. Y si aprendes a discernirlo, ganarás la guerra antes de pelearla. Hay un silencio sagrado que ocurre cuando decides dejar de escuchar al enemigo. Es el momento en que su voz se apaga y, por primera vez en mucho tiempo, escuchas una diferente. No es ruidosa ni dramática. Es suave, constante y firme. Y te dice: no estás solo. Esa es la conversación que el infierno no soporta. Porque en el instante en que la escuchas, su mentira pierde todo poder. Y es ahí donde comienza tu verdadera libertad, cuando eliges a quién escuchar. El enemigo sabe que no puede detener a un corazón decidido, pero puede distraerlo. Por eso su estrategia final no es asustarte, sino entretenerte. Que te pierdas en un mar de videos, que tu mente se llene de ruido, que el alma deje de buscar respuestas porque se conforma con estímulos. Satanás no teme a un pecador que falla, teme a un hijo que se levanta. Y por eso su conversación más peligrosa no es la del miedo, sino la del cansancio. Esa voz que te dice: ya intentaste demasiado, ya no ores más, ya no vale la pena. Esa es la conversación que está acabando con la fe de muchos, sin que siquiera se den cuenta. Si logras identificarla, te darás cuenta de que lleva tiempo hablándote. A veces con la voz del mundo, otras con tu propia voz. Te convence de que no eres lo suficientemente bueno, de que Dios ya se olvidó, de que hay personas mejores que tú. Y sin embargo, Dios nunca cambió su plan. Él sigue creyendo en ti. Pero no puede gritarte por encima del ruido, necesita que te detengas. Que cierres los ojos y le digas: háblame, Señor, que tu siervo escucha. La conversación que Satanás no quiere que escuches, es la que ocurre cuando el alma finalmente se calla. Cuando apagas el teléfono, cuando dejas de correr tras lo inmediato y decides quedarte a solas con tu Creador. Es en ese silencio donde el cielo vuelve a hablar. No con truenos, ni con milagros visibles,
sino con una paz que no se puede explicar. Esa paz que te recuerda que sigues teniendo propósito, aunque todo parezca perdido. Que sigues siendo amado, aunque hayas fallado. Y ahí está el secreto. El enemigo no teme a los que saben de Dios, sino a los que lo escuchan. Porque cuando escuchas, obedeces. Cuando obedeces, te transformas. Y cuando te transformas, se rompe el ciclo que él usa para mantenerte atado. Por eso va a intentar que siempre estés ocupado, que nunca tengas tiempo para orar, que pienses que el silencio es aburrido. Pero el silencio es el arma de los sabios, el refugio de los que escuchan la voz del cielo. Quizás últimamente has sentido un vacío. No sabes bien por qué, pero nada te llena. No es depresión, no es falta de motivación. Es hambre espiritual. Y Satanás lo sabe. Por eso te ofrece distracciones que te anestesian, pero no te curan. El alma no se sana con entretenimiento, sino con encuentro. Y ese encuentro empieza cuando decides regresar a la fuente. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Hay una conversación que el enemigo ha querido interrumpir, pero no lo logró. Dios está intentando hablarte, no a través de promesas vacías, sino a través de verdades profundas. No te pide perfección, te pide atención. Que le devuelvas el lugar que el ruido del mundo le robó. Imagina por un momento que Dios te hablara ahora mismo. ¿Qué te diría? No te diría que fuiste un error, ni que lo decepcionaste. Te diría, te estaba esperando. Porque esa es la frase que resume todo el Evangelio, un padre esperando a su hijo, incluso cuando se aleja. Satanás no quiere que recuerdes eso. Porque si lo haces, pierde poder sobre ti. Ya no podrá manipularte con culpa, ni con miedo, ni con vergüenza. Porque cuando sabes que eres amado sin condiciones, ya no hay mentira que te esclavice. Ese es el poder del amor de Dios, destruye la influencia del enemigo sin necesidad de pelear. Por eso hoy quiero invitarte a que tomes un momento, justo al terminar este video. Apaga todo. Quédate en silencio. No repitas oraciones vacías, solo habla con Él. Cuéntale cómo te sientes, lo que te duele, lo que temes. No necesitas palabras correctas. Solo necesitas sinceridad. Y verás cómo algo dentro de ti empieza a despertar. Esa es la conversación que el infierno no quiere que escuches. La que te devuelve la paz, la fe y la fuerza. Porque cuando vuelves a hablar con Dios, todo lo demás pierde importancia. Las preocupaciones se hacen pequeñas, los errores se convierten en lecciones, y el futuro deja de asustar. Tal vez no lo sabías.